Hola a todos, espero que estén bien. Sean bienvenidos a este curso Desigualdad y Pobreza Enfoque. Soy Julián Augusto Casas Herrera. En la sesión de hoy trabajaremos la fase 3, correspondiente a la estimación de la línea de pobreza absoluta y el coeficiente de Gini. En ese sentido, el contenido de la sesión de hoy abordará los siguientes temas. Estaremos hablando del propósito, de unas definiciones operacionales, de cuáles son los insumos para el cálculo de estos indicadores y pasaremos a estimar estos dos indicadores usando Excel. Luego plantearé un ejercicio de evaluación, diremos unas conclusiones de la sesión y finalmente les presentaré la bibliografía. En ese orden de ideas, el propósito de aprendizaje de esta videotutoría consiste en construir indicadores que le permitan al estudiante calcular la magnitud de los indicadores de la línea de pobreza y el coeficiente de Gini usando unas simulaciones en Excel. La exposición de los elementos centrales de esta sesión tendrá la siguiente estrategia didáctica. Primero daré una definición, luego daré la intuición del concepto. A continuación se hará el ejercicio de simulación y finalmente se planteará el ejercicio de evaluación. Sin más preámbulo, voy a comenzar y desarrollar la temática de la sesión. Entonces, el segundo punto de la sesión toca la construcción de los indicadores de pobreza y desigualdad, concretamente la línea de pobreza y el coeficiente de Gini. Recordemos que la pobreza se define como insuficiencia de un atributo con relación a un umbral. Me explico. Supongamos que el atributo que se elige es la educación. Supongamos también que el umbral que se define por las autoridades es de 10 años. Entonces, si el individuo que se evalúa tiene 9 años, se considerará pobre. Si tiene 11, por ejemplo, se considerará no pobre. Se pueden elegir otros atributos, tales como el ingreso o incluso atributos no monetarios. Un ejemplo de eso puede ser la belleza, ¿cierto? Ahora, por el lado de la desigualdad, diremos que la desigualdad pues es una condición que alguien experimenta al percibir que a diferencia de otro o de otros, pues no tiene la posibilidad de acceder al uso igualitario de los beneficios que le otorga la posesión del atributo. En ese sentido, el ejemplo típico que uno podría hablar es hablar de desigualdad en qué dimensión. Ejemplo, podemos hablar de desigualdad de ingresos, desigualdad de oportunidades, desigualdad de género, entre otras. Pero sin duda, el mejor ejemplo de igualdad lo da el diezmo. Piénsenlo de la siguiente manera. Cada uno paga el 10% conforme a su ingreso. En cambio, un ejemplo de desigualdad podría ser el pago del IVA del 19% que se paga en Colombia, tanto lo pagan ricos como lo pagan pobres. Pues este podría ser un ejemplo bien claro de por qué habría ahí que añadir un análisis de desigualdad. Ahora, vale la pena decir por qué es importante medir esto. O sea, ¿por qué es importante medir pobreza y por qué es importante medir desigualdad? Bueno, la importancia reside en que si uno mide correctamente o lo más cercano posible a la realidad, se puede identificar a aquellas personas que requieren ayuda estatal y de esa manera a través de la política y de los subsidios se puede aminorar los efectos en la vida de las personas que sufren estas problemáticas en su vida. Bien, con estos saberes se pasa a operacionalizar, ¿cierto? Y a construir o a calcular los indicadores en mención. Nosotros en este curso veremos cada uno de estos enfoques, pero hoy concretamente nos ceñiremos al enfoque de la línea de pobreza absoluta. En el resto de sesiones vamos a tocar el resto. Bien, en ese sentido, pues lo que diremos es que la línea de pobreza pues es el método más utilizado en los países en vías de desarrollo. Concretamente, este enfoque se compone de dos líneas. Una es la línea de indigencia o línea alimentaria y la otra es la línea de pobreza no alimentaria. Para explicar esto,
Permítanme decirles que la línea de indigencia es una canasta básica de alimentos que pues las entidades encargadas de establecer estos alimentos construyen una canasta básica que le permitiría a la persona que si la puede adquirir al menos en un mes, no moriría de hambre. Entonces, a manera de ejemplo, supongamos que esta es la canasta básica de alimentos que se compone de calorías, cantidades, precios y finalmente se valora. Supongamos entonces que esa línea de indigencia es de 1.000 pesos, ¿cierto? Entonces ya tenemos el componente de la línea de indigencia. Ahora, el coeficiente Orshansky se calcula a través de una división. Concretamente se divide el gasto total del hogar, supongamos que es 100, entre el gasto que ese hogar destina a alimentos, supongamos que es de 50. Entonces, 100 dividido entre 50 nos da 2, por ende el coeficiente de Orshansky es de 2. Si multiplicamos 1.000 por 2 nos da 2.000 y por ende la línea de pobreza sería de 2.000. Bien, por tanto, diremos que la línea de pobreza pues es el punto de corte que separa a los pobres de los no pobres. Ahora, una vez identificados los pobres, se estima el porcentaje de pobres que consiste en dividir, aquí aparece Q, el número de pobres entre el total de la población y así definiremos pues las tasas de pobreza. Ahora, en cuanto al Gini, diremos que mide concretamente el grado de concentración del ingreso entre los individuos de una población. Este indicador va entre 0 a 1, donde 0 indica perfecta igualdad y 1 indica perfecta desigualdad. Entonces diremos que el Gini operacionalmente mide la superficie entre la curva de Lorenz, que es esta curva roja, línea roja, y una línea hipotética de equidad absoluta, que es la línea amarilla. Y pues a través de esta ecuación se calcula el coeficiente de Gini. Bien. Entonces, diremos que la manera para poder operacional, y bueno, estos indicadores necesitan unos insumos para calcularse. Esos insumos son las encuestas de ingresos de gastos, la información calórica, requerimientos nutricionales y por supuesto el índice de precios al consumidor para poder actualizar. Bien, pasando a otra parte del contenido, tocaremos la estimación empírica usando Excel. Entonces, aquí yo les dejo un instructivo para que lo descarguen. Mi sugerencia es que sigan estas instrucciones y pues básicamente ustedes irán para hacer el ejercicio de evaluación a la siguiente hoja. Van a tomar los valores de la hoja aleatorio, los copian, luego se van a pegar, allí pegan en solo valores. A continuación, los organizan de menor a menor, los vuelven a copiar y los van a pegar en la hoja aleatorio ordenar donde está seleccionado. Entonces allí nuevamente lo pegan como solo valores y ustedes se darán cuenta que inmediatamente en este rango que aparece en rojo, el aplicativo estima unas líneas de pobreza ya predeterminadas. Recuerden que ustedes pueden observar la formulación y pues de esa manera rastrear obviamente el ejercicio de cómo se estima cada uno de los indicadores. Estas líneas de pobreza van a aparecer aquí determinadas en este rango y a través del aplicativo se simula unos ingresos y las personas si se identificarán como pobres o no. A partir de eso aparecerán el número de pobres y se dividirán entre el número de la población y allí obtendremos pues la tasa de pobreza y a continuación pues también podremos ver el coeficiente de Gini y su correspondiente gráfica. Diremos para ir cerrando la sesión que un coeficiente de Gini de 0.5 o más es un Gini bastante preocupante que nos estaría revelando que esa sociedad es bastante desigual. Esto básicamente se traduce que entre más cerca esté la línea roja de la línea azul, menor desigualdad. Y si se aleja más, pues habrá un mayor nivel de desigualdad. Bien, y finalmente, estimados estudiantes, para hacer la práctica individual y colaborativa, yo les propongo que ustedes vayan a la página web del curso y en la parte de evaluación den clic en este enlace que yo les dejo y allí ustedes podrán abrir el siguiente cuestionario. Este cuestionario es un juego que se diseñó
con el fin de que se pueda aplicar los conocimientos aprendidos en esta sesión. Aquí ustedes escogerán el nivel 1 y, como les decía, pues se van a hacer en dos. Entonces, el compañero 1 será el team 1 y el compañero 2 el team 2. Y pues aquí ustedes jugarán, ¿cierto? Aparecerá un ejercicio como una especie de ruleta, unos dados, y allí les dirá cuánto avanzar. En este caso avanzaremos 3, ¿cierto? Y saldrá una pregunta que tiene que ver con lo desarrollado en esta sesión. Entonces aquí se dice, la línea de pobreza se construye con, ejemplo, la línea de indigencia y el coeficiente de Orchansky. Si la respuesta es adecuada, pues él les irá diciendo y ustedes, por supuesto, que irán avanzando en el juego. La meta es llegar aquí y el que gane de los dos me lo indica y me lo muestra con un pantallazo para darle una valoración extra de 0.5 al final del curso. Entonces la idea es juegue respondiendo el cuestionario. Bien, finalmente para cerrar la sesión expreso dos conclusiones de este ejercicio. Primero, con el ejercicio de simulación ustedes evidenciarán que la relación entre pobreza y desigualdad existe y es importante para atacar estas problemáticas y eliminarlas de la existencia de los seres humanos. Y segundo, obviamente el debate queda abierto porque la pobreza y la desigualdad cambian en el tiempo, pero entre más se comprenden, se estará más cerca de encontrar mejores alternativas de solución para erradicarlas de la humanidad. Finalmente, muchachos, pues la bibliografía ustedes la pueden consultar en la página web del curso. Estos son los documentos referidos a pobreza, estos los referidos a desigualdad. Y bueno, espero que hayan disfrutado esta sesión. Les agradezco muchísimo y cualquier inquietud no duden en escribirme. Quedo atento y muchas gracias por todo. Un abrazo y hasta luego.